Son las 7:36. Queremos saludar a nuestro invitado esta mañana acá en el Mesón Radio, Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Alejandro, por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ha habido dos eventos en los últimos días que nos tienen en alerta por cuánto incide lo que conocemos como permisología en los proyectos de inversión, que son multimillonarios y que son tan necesarios, ¿cierto?, para el desarrollo de nuestro país. La negativa de Colbún de perseverar en la planta Paposo, que además generó el despido, la salida del director regional del Servicio de Evaluación Ambiental y la intervención de la directora nacional Valentina Durán en este asunto. Era un proyecto por 1.400 millones de pesos, de dólares. Y lo que ha pasado con Arauco, con la decisión de llevarse un proyecto maderero a Brasil por un valor de más de 4.000 millones de dólares. Estamos en un momento crítico, esto es solo una coincidencia, es un problema el de la permisología que se ha agravado. ¿Cómo lo ves tú? Yo separaría los dos temas, creo que no son exactamente iguales, pero a tu pregunta, sí, creo que se ha agravado y lo muestran un poco los datos. Si uno ve tanto el informe que hace en la Cámara Chilena de Construcción para ver cuánto se demora en hacer un proyecto, si comparamos el 2010 a la fecha, los tiempos casi se han doblado, es un número gigantesco. Según el informe de ellos, uno en hacer una vivienda en Santiago, un conjunto, un proyecto inmobiliario de viviendas sociales, que tanto nos hacen falta, toma del orden de 5 años. 2 de esos años son relacionados con permisos solamente. Es un número kafkiano, es realmente un número kafkiano que tenemos que atacar, y ese tema tenemos que abordarlo, y se tiene que abordar de dos formas, creo yo. Hay un tema que es regulatorio, los permisos, etcétera, el tema de las municipalidades, los DOM, los directores de obras municipales, pero también hay un tema de conciencia y de discurso. Creo que es súper importante, y aquí después me voy el segundo tema es fundamental, el tema de Colbún, que dice mucho relación. Uno son las reglas, los reglamentos, las leyes. A mí me tocó estar al otro lado de la mesa y uno sabe que como autoridad, aunque existan leyes, reglamentos, siempre existe discrecionalidad y que está muy bien. La ley nunca se va a todo a rajatabla, es decir, usted tiene que hacer A cuando pasa B. No, no es así. La ley da para interpretaciones porque los contratos nunca son completos. ¿Y por qué digo esto como es tan importante? Porque si yo no tengo un mensaje claro desde arriba hacia abajo en la burocracia estatal, que digo burocracia aquí, yo he sido un burócrata toda mi vida, no lo estoy diciendo en menosprecio, he sido un burócrata por entidad pública siempre. Quiero decir, si no hay un mandato de arriba claro hacia abajo de cuál es el deseo que tiene la autoridad, el mandante, de lo que hay que hacer, uno puede tener este tipo de cosas como lo que pasó en Antofagasta, donde un Ceremi o el director del Servicio de Evaluación Ambiental de allá toma una decisión que uno viendo los antecedentes cuesta mucho de entender. Hay un juicio ahí que claramente tiene sobre la balanza una ideal muy distinto al mandato que pareciera ser hoy día, y que lo que creemos que hoy día es importante, que es poner tanto el medio ambiente, pero el crecimiento al lado. Y eso creo que hoy día quedó muy, muy claro. Ahora, y en evidencia. Alejandro, fíjate que yo he escuchado varias veces el tema de la permisología, como tú lo has planteado, y me da la sensación de que está a un tris de convertirse en un cliché que porque se nombra parece que ya estuviera resuelto. ¿Qué hay que hacer directamente respecto de eso? Hay varias cosas. Esto no es un tema fácil porque, como todo tema que existen, hay una cosa de la gobernanza, de quién toma las decisiones, que puede tener ciertos niveles de autonomía, pero sí tiene que tener también temas de responsabilidad y de lo que se llama accountability. A ver, puntos claros. A ver, si yo puedo decir en algún momento que paro un proyecto por 7.000 o 1.400 millones, y al día siguiente pasa un juez o alguien me dice, oye, que está completamente errado, hay una falla, ¿tiene alguna penalidad? Hay un tema ahí de
check and balance súper importante que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque en general estas instituciones, por un sesgo de selección, si yo soy un medioambientalista con un sesgo muy a favor del medio ambiente, que yo no puedo compartir, pero que obviamente alguien puede tener, se va al tema del Ministerio de Medio Ambiente, no se va a ir al Ministerio de Hacienda. Sí. ¿Ok? Es obvio y es natural. Pero claro, él cuando esté en su ministerio tiene que tomar en cuenta que sus decisiones tienen costos también, las que toma. ¿Ok? Y si eso se hace mal, ¿cuál es el costo que le cae a ese funcionario? Es súper importante. ¿Cómo se hace? Hay que verlo, esto es caso a caso, no es una receta, no hay una bala de plata acá, no hay una bala de plata porque las regulaciones tienen mucha razón de ser también. ¿Ah? Y yo creo que hay un tema que aquí que se cruza con esto y lo quiero mencionar. Cuando tú has visto que se te derrumban edificios que están al lado del mar, te da como, te dice, alguien no, ahí se necesitaba un Alguien no hizo permiso su que pega, parece claro. que no estuvo. Que no estuvo. O se dio quiero de decir manera muy algo, laxa. no quiero ser, porque quizás que no lo puedo dejar pasar. Hay un tema que también está diciendo, esto es lo que está pasando hoy día con la exministra Cubillo, es parte de lo mismo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Es totalmente claro acá. Cuando yo participo en una economía de mercado, tienen que estar regulados los mercados, ¿cierto? Hay industrias más reguladas que otras. Educación es una industria que está regulada en Chile y en todas partes del mundo y tiene una muy buena razón por cual está regulada, porque es un bien característico que tiene complejidades muy grandes. Una de ellas es que yo nunca sé muy bien cuál es la calidad que se entrega en la educación. Por lo tanto, lo que hacen todos los países es regular mucho los insumos que se usan. Se entrega mucha plata, pero se regula mucho más los insumos que se usan en la educación, en el servicio universitario. Y en este punto, en Chile, tenemos leyes al respecto. Cuando creo que la exministra se equivoca en términos conceptuales cuando dice, esto es un contrato entre dos partes privadas. Es dos partes privadas, pero es en una industria regulada que tiene antecedentes clarísimos de por qué existe su regulación. Primero, hay platas públicas, es un hecho. Segundo, y que creo que lo más importante, hay una fe pública de por medio. ¿Por qué creemos que tenemos en educación el tema de que existe una agencia de la calidad? ¿Por qué no tenemos agencia de calidad de la manzana? Porque el servicio de la educación es súper difícil de ver la calidad que se está entregando. No es la manzana que me la como, está rica Entiendo. o no. Alejandro, déjame hacerte ahí una pregunta directamente. Estamos con Alejandro Mico, economista, ex subsecretario de Hacienda. ¿Se daña la fe pública en el caso de la Universidad San Sebastián? ¿Hay un abuso de parte de esta universidad en su política de remuneraciones en la industria de la educación, el mercado de la educación que está regulado? Yo ahí lo que yo pongo, esto es un tema que se tiene que ver, da la impresión que es un precio completamente fuera de lo que corresponde al servicio que estaba prestando, da la impresión aquí que hay otro tema, permíteme decir, el tercer tema de la educación, es la educación es que tiene por ley, no es que me guste mucho, pero está en la ley que no tiene fines de lucro, entonces la forma más obvia de que se hace, y que ya lo vimos en el pasado, se sacan plata. Antes se hacía por inmobiliarias, claro, pero uno puede pensar que también se hace con pagos extras grandes a ciertas personas. Por lo tanto, esto es un tema que uno podría estar mirando sin que haya nada de política de por medio. Yo quiero decir que esto simplemente es algo que uno debiese estar mirando. Y hay que ver, el servicio que se prestó, ¿tiene relación con el sueldo que se estaba pagando? Pues yo no tengo nada que haya un exministro y ella puede ser como de su experiencia en una clase universitaria, pero vamos, los sueldos. Con los antecedentes que hay, ¿uno podría concluir que hay una intención de evadir la ley? Yo lo que veo, mire, en este punto pareciera, simplemente por prudencia, parece un sueldo que no está acorde, se verá, ayer lo dijo muy bien mi decano, yo no veo en la academia ese tipo de sueldos, salvo cuando quizás uno trae a alguien de Estados Unidos por hacer un curso de 1 semana y media intensivo. Yo no lo veo. Entonces, pareciera ser, quiero que lo vea, qué bueno que la superintendencia esté mirando. ¿Y qué hay entonces? ¿Un abuso? Veámoslo, si es que está fuera de arriba, hay un pago por sobre la ley que no corresponde, que la ley te dice, el mandato de la superintendencia es velar que los usos que le entregamos sean utilizados por el fin de una mejor calidad educativa. Si no se cumple eso, habría que ver cuál es la sanción que corresponde. Ahora ahí hay un punto, Alejandro Mico, que es interesante de seguir, porque, a ver, debe ser transparente
el por qué, por ejemplo, un profesor gana una determinada suma de dinero. Te lo pregunto porque, ok, si tú, no sé, te trajeras ya o te hubieses traído a clase a Albert Einstein, qué sé yo, eventualmente estarías dispuesto a hacerlo porque te puede crear básicamente toda una escuela, una cadena de valor ahí, mujer. Pero cuando tú tienes a personas que con todas las competencias que correspondan, pero que tienen una situación tan disímil en materia de sueldo, la pregunta es, a ver, ¿cómo se mide a alguien para poder darle un ingreso de una manera y a otra persona para darle el otro? Muy buen punto, pero por eso quiero volver a los permisos, porque es exactamente lo mismo. Cuando yo hago una normativa, cuando yo hago una ley, la ley no es un contrato completo, la regulación tampoco es un contrato. Hay un actuar de prudencia en quien hace las acciones. Acá estoy súper de acuerdo. Si hubiese sido Albert Einstein, quizás no me hubiera estado preguntando esto. Pero ahí está el tema de la prudencia y ahí está el tema de que ¿fue prudente o no? Yo no estoy diciendo que haya sido ilegal o no todavía, si es que haya habido alguna falta, está la superintendencia. Pero no pareciera ser prudente, dado lo que uno conoce de los salarios que tiene un profesor con las características que tiene la exministra, que tiene todo el derecho a hacer clase, que haya libertad. Yo no estoy hablando aquí, lo que me complica aquí es como que se está hablando, hoy estamos en contra de la libertad. No es un mercado de las papas o de las manzanas, es la educación que tiene las tres componentes que son claras. No es algo del octubrismo, perdón. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de hacer un buen funcionamiento de la economía social, de mercado, de social de mercado. A mí me da risa, muchas veces uno termina, hay un libro muy bueno defendiendo el capitalismo de los capitalistas. Sí. Es porque al final del día es que yo quiero que funcione esto. Yo no estoy en contra de las universidades privadas o que haya un proveedor público de un bien, perdón, un proveedor privado de un bien público, que sea con platas del Estado, que se lo pase. No estoy en contra de eso. Lo que sí estoy es que cuando yo tengo regulaciones, leyes, están por alguna razón y tienen algo de transformo que la prudencia me hace de ser, porque muchos de estos son, quiero decir, son contratos incompletos, que la prudencia pasa a ser algo muy importante y ahora que sea legal o no, lo tendrá que ver ahora la superintendencia. Pero quiero dejar un punto. A mí lo que más me complica acá de lo que ha dicho la exministra es que está diciendo esto es un contrato entre privados, yo puedo fijar cualquier salario. Eso no es así. Creo no en el mercado de la educación. Y en ningún mercado. Recordemos que tenemos Fiscalía Nacional de Anticompetencia, tenemos otras cosas también. No es eso, y en educación menos aún, vea ella, pues si al final del día se logra justificar que el valor es de 7 millones, ok. Creo que la prudencia aquí ha estado malo y esto creo que es importante decirlo. Tú eres profesor de la Universidad de Chile, ¿cierto? Y ayer hablábamos con el presidente del Consejo de Rectores de Universidades Estatales, del CUECH, y decía que son muy dispares las condiciones. O sea, que se entiende que haya una regulación distinta para una universidad privada que para una universidad pública respecto de la transparencia en su planilla de remuneraciones y otras cuestiones que son súper fundamentales en las universidades públicas, pero que debiera avanzarse para que haya un poco más de, digamos, una cosa un poco más pareja. Sin embargo, Marcela Cubillos dice, quieren tomar por asalto las universidades privadas con mayor exigencia, con mayor legislación. Es como que en una clínica, porque yo derivo un paciente FONASA, quiero saber cuánto gana el médico que lo atienda. Quiero insistir acá, el mercado de la educación no es el mercado de las papas como la salud tampoco. Hay ciertas regulaciones y yo no estoy a favor de que se regule todo. Yo, de hecho, sufro el exceso de regulación en la Universidad de Chile. Lo sufro. Y por eso vuelvo a la permisología. Si estos son la misma cara de la... Por eso, ¿qué tema más? Es la misma moneda, las dos caras de la moneda. Yo no puedo dejar cosas completamente al arbitraje de las relaciones entre personas, entre privados, porque son cosas que los mercados per se no funcionan bien en algunas situaciones. El caso de la educación es claro, el caso de la salud es perfecto. ¿Quiere decir que no hayan privados en eso? Para mí no dice eso. Dice que tiene que tener ciertas regulaciones. Ok, por eso es por un lado. El derecho a tener flexibilidad, de poder ser creativo, hacer cosas,
es súper importante, tengo que poner en la balanza la regulación y el otro, pero en el interín, entre una cosa y el otro, está la interpretación que se hacen de estas normas y la prudencia. Aquí, ¿sabes qué? Creo que pasa con Hermosilla, pasa con muchas cosas. Hay un tema de la prudencia en el actuar. Si aquí cuando estamos en sociedad no está todo reglamentado por leyes. Las instituciones no son solamente cosas legales, son costumbres que tenemos como personas. Lo que nos enseñó mis padres o a la salida de la iglesia en mi casa me enseñaron costumbres, instituciones que tenemos de pensar lo que es correcto o no, que puede ser distinto para ti o no, pero el concepto de institución es pensar lo que es correcto en un término más clave. Y eso creo que hoy día estamos en una falencia. ¿Quiere decir que nos vayamos al extremo, lo que está diciendo la exministra? Que no, yo no quiero eso para nada. Sufro, quiero insistir, sufro la presión de la Contraloría sobre lo que hacemos en la Universidad de Chile y creo que le hace daño ese exceso, como le hace daño a muchas regulaciones en el caso de Colbún, que estábamos viendo los temas. Qué duda que le está haciendo daño al país, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no exista regulación. Y ese es el punto que es lo difícil hacer. Qué bueno que hayan pasado estos dos puntos. Porque creo que además, Alejandro, que hay otro tema que es particularmente importante, que tú hablaste de la palabra de costumbre, que me parece muy apropiada, porque si es que hay algo que uno le gustaría que todo país tuviera, un país como Chile tuviera en forma, es que todas las personas tuviéramos posibilidades de educarnos en el máximo de la intención que cada uno quiere. Sabemos de que hay un porcentaje de los chilenos que no va a poder educarse más allá de lo que es de alguna manera la educación básica obligatoria. Media. Media, hasta ahí. Y ya. Y después no puede porque tiene que generar ingresos porque no tiene dinero para hacerlo. Por lo tanto, las universidades tienen además una responsabilidad en general. Yo he sido profesor universitario muchos años. Tienen una mirada o debieran tener una mirada hacia el país desde esa responsabilidad, desde la formativa. Desde la formativa. Y yo entiendo que tú puedes tener, como lo decía en la metáfora de Einstein, tener a un premio Nobel brillante que traes para acá y que lo hace y por lo tanto le paga. Pero esa es la excepción, no es el estándar. Y cuando el estándar se ve afectado, bueno, tú empiezas a tener la sensación, porque en eso lo extrapolamos todo, Alejandro, y tú lo has sentido, que, oye, toda esta cuestión es una cosa que es parecida a lo que estamos conversando, cuando no solamente no es, sino que debiera ser, y lo que uno sí debiera tener claro es dónde se están produciendo las excepciones que dañan el sistema. Alejandro. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y ese es el tema de lo importante que quiero decir nuevamente. Regulación no puede ser a la letra, pasa A, de A a B, porque hay casos que uno quiere tener la posibilidad, la creatividad no la puedo matar con la regulación, ¿ok? Pero la regulación tiene que matar cuando hay situaciones que se pasan de lado. Y en ese sentido, el caso de Colbún, Valentina Maurán interviene y le ofrece, de hecho, apoyo técnico para tramitar los permisos a la empresa que ya anunció que desistía del proyecto de la planta de Paposo. Y tomando esta idea de que la gestión política tiene que dar señales claras respecto de estos proyectos, mucho más allá de la burocracia o la permisología, ¿actuó tarde la autoridad principal? A ver, ¿Se involucró tarde? Mira, dado el resultado, pareciera ser que sí. No es como preguntarle al general después de la batalla. Pareciera que ser que sí. Y más encima con la reacción que ha tenido ahora el gobierno, que me parece correcta. Y creo que... Pero está siendo reactivo el gobierno. Claro, Expost está siendo reactivo y está... Y en este un punto que quiero poner el tema es, ¿cómo lo hacemos? Una forma que anda dando vueltas es decir, ¿sabes que aquí hubo una reacción tardía del gobierno que se da cuenta, parece que hay un error, pero ok, esto debiese tener algún tipo de seguro para la empresa si es que hay una acción del gobierno que termina perjudicando, ¿pudiera haber algún tipo de pago, compensación? de compensación?
tiene que ser ex ante, no la pido ex post, para que estemos todos en las reglas del juego. Las reglas no se cambian después, después de que están metidas. Pero son temas que tenemos que conversar. Aquí hay responsabilidades que uno tiene como Estado. Me da risa, todavía hablo como Estado, estoy hace muchos años fuera de Estado, pero bueno, estoy en la Universidad de Chile. Pero el tema son responsabilidades que tenemos que tener cierta, si nos equivocamos, tiene que haber un cierto costo, porque cuando aquí, como muy bien lo dice mi decano ayer, dice, aquí hay que ver costos y beneficios. ¿Es José Gregorio el decano? Don José Gregorio, sí. Así que mi punto es que es clave este punto. Es que tiene que haber costos y beneficios cuando yo hago los análisis. Si el Estado falla en la tramitación de yo un no proyecto... quiero decir que sea la solución, yo no soy un experto. Una posibilidad es que compense al proyecto de inversión que termina retirándose. Se ha estado hablando de esa idea que me parece que tiene los incentivos correctos. ¿Por qué? Porque el incentivo por el otro lado es clarísimo. Si yo soy alguien, quiero insistir, que no tiene nada de malo, si yo estoy metido en el Ministerio de Medio Ambiente, lo más probable es que me vivo en un sector que tiene un sesgo muy fuerte hacia el medio ambiente. Voy a actuar con un sesgo a ese favor, ¿ok? Entonces mi punto es, ¿cómo le pongo contrapesos en las decisiones para que no haya, no es que sea malo, es un humano igual que todos, como yo y como tú. ¿Hay un sesgo en ese sentido en este gobierno de protección del medio ambiente que perjudica las inversiones? Yo creo que, yo no sé si ahora ha ido cambiando, pero en la convención claramente, recuerden que había gente que decía, mucha gente que está en mandos medios, que decía que no había que seguir creciendo. Se habló del decrecimiento en un momento. Pero y digámoslo, y hay muchos temas que me da la impresión que hoy día, y esto es el punto clave que se va a ver el test de la blancura, cuando ha cambiado esto, es ahora, porque ahora si el discurso sigue siendo de que las elecciones, si esto es algo político al final del día, si la economía, y esto son decisiones, que está muy bien, si yo puedo tener una postura diciendo, ¿sabes qué? Valoro más 3 plantas que 1.400 millones, que agua para una comunidad, que inversión para el futuro, que energía verde para, estoy hablando de Colbún, del proyecto Colbún, de un mecanismo moderno para guardar energía eléctrica. Ya, eso lo pongo en la balanza y si alguien me dice al lado, sabes que pueden haber 3 plantas, una quebrada que tiene ahí, que no está claro si estaba en el informe o no, que tenía unas cuantas plantas, y yo digo, paro eso, Alejandro, esas plantas que pueden tener valor, pero es la balanza sí. Y el criterio de la autoridad. Y la autoridad, quiero decir aquí, el gobierno, que ha ido cambiando, pareciera, a niveles más altos, en la percepción, bueno, el ministro Marcel o los discursos, esto tiene que permear, y cómo permea con mensajes fuertes, claros. Creo que haber sacado es un esfuerzo claro. Déjame hacer un... Digamos que estamos con Alejandro Mico, sí, economista y ex subsecretario de Hacienda. De Hacienda, sí. No, ahí tú dijiste una cosa que yo la he dicho mucho aquí, que hay que empezar a entender que las cosas tienen que cambiar de una manera, etc. Yo voy a la otra cosa. Yo creo que la mejor manera de dar cuenta de que tú estás arriba de la pelota correctamente es, y siempre lo coloco de la misma forma, cuando tú ves que en la calle había un sitio Oriazo, vas una semana después y ves 2 ladrillos arriba de 2 ladrillos y después otros 2 ladrillos y después se hace una muralla. Tienes que ver que las cosas pasan, más que de las cosas se hablan. Sí. Porque de lo que somos que es prácticamente ganadores olímpicos es de cosas que repetimos 20 veces, como las reformas de pensiones, y que no pasan. Y cuando tú ves que las cosas empiezan a pasar, que había algo ahí que antes no estaba y ahora está, empiezas a creer una vez más en el sistema. Qué duda cabe, y la gente creo que al final del día, es medio cliché también, no voy a decir nada más que se dice, pero porque se haya dicho no quiere decir que no sea cierto. Un gobierno, una institucionalidad, una democracia sirve cuando pasan cosas por el bienestar de la población y decididas por el conjunto de la población. Si no pasa nada, la y gente hay muchas elecciones, deja de creer. Alejandro, a propósito de la inversión de Arauco en Brasil, en esta planta de celulosa de más de 4.000 millones de dólares, el ministro Marcel
como que le puso un poco paños fríos ayer diciendo que el que una firma chilena invierta en el exterior no es necesariamente una pérdida para el país. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo por eso quería separar los temas, separar los casos. Hay ventajas comparativas de dónde hacer las inversiones acá y allá. Lo importante es que si hoy día se cree que es necesario hacer una planta de buena calidad en Brasil, y es un capital chileno en buena hora, vendrán algunos capitales de afuera a hacer plantas acá con platas de afuera, de Colbún acá, o la planta que se paró de eólica en el sur. Si el tema es que yo tenga la capacidad de generar condiciones para atraer inversiones. Yo no quiero corralitos aquí, ¿ok? El llamado corralito argentino, claro, invirtamos todo en Chile, al final del día hay un subsidio cruzado de un lado para otro, no me gusta. Lo que sí me gusta es que hayan reglas claras, que tenga, cuando yo hago una inversión, no me la paren llegando al final del periodo, cuando ya he gastado mucho dinero. Y deja de decir acá un tema, Chile, hoy día, los más verdes, y me parece bien, están apostando mucho por un Chile verde, energía verde, que tenemos muchas ventajas. Bien, ¿ok? Eso tiene que hacerse. ¿Cómo se hace? La energía verde es una energía que el costo es muy distinto a una energía a carbón o a gas. ¿Por qué? Porque yo en la energía verde pongo toda mi inversión en el año cero y después no tengo costos variables. El sol me cae gratuito. Toda la inversión está en T0, en el momento cero. La energía, el proyecto de gas o de petróleo, la mitad está en la energía. Entonces, si se me cae el proyecto en el proceso de construcción, no perdí la mitad de la plata. Ahora en energía verde se me cae todo. Es una inversión intensiva en capital, all in, solo capital. Y si yo no tengo tengo este tipo de regulación, que al final del proyecto me dicen, wow, se acabó, perdí todo. En el caso de la otra energía, no perdí la energía. Hacerte esta pregunta. Estamos con Alejandro Mico, que fue subsecretario de Hacienda y que es economista. Hay quienes ven una paradoja en que probablemente el ámbito de mayor desarrollo potencial que tenemos en Chile, que son las energías renovables, que son los materiales para la descarbonización, etcétera, se estén poniendo estas trabas, porque muchos proyectos verdes, de hecho, también han desistido de seguir adelante. Y en ese sentido, quisiera, porque ya tenemos que ir cerrando, preguntarte por esta afirmación que hace Óscar Landerreche, colega tuyo ahí en la FEN, el domingo en Tolerancia Cero, que dice que en Chile no hay un proyecto de desarrollo. Mira, esto es un debate más viejo que el hilo negro. Yo admiro mucho a Óscar, no quiero decir, en la academia hay diferencias. Yo creo que Chile sí tiene un proyecto que quiere hacer ciertas modificaciones. Somos una economía abierta al mundo, que queremos competir a nivel mundial. Eso es parte de un proyecto que queremos. Yo creo que es lo que él está pensando para decir que aquí no hay blanco y negro. Es que haya, si me quiero jugar más por un desarrollo verde, de energías verdes, ok, hagamos eso. Eso implica, ojo, las regulaciones son súper importantes. All-in, ¿qué tema ahí? All-in, eso cambia la cosa. Un tema muy importante. Segundo, si tenemos energía verde, es decir, ¿por qué no traemos fundiciones que contaminan a Chile, pero en Chile van a contaminar mucho menos que afuera? Soy verde a nivel mundial. ¿Ya? Eso significa que yo debiese chileno. Si yo fuera verde hoy día, no soy verde, soy, me decían mal verde. Pero si yo fuera, ¿qué haría? Estaría hoy día yendo a relaciones exteriores, yendo al mundo y decir, ¿sabe qué, maestro? Queremos un país más verde, queremos los acuerdos de París, bien, ok, hagámoslo. Yo, trayendo las fundiciones que se hacen con electricidad de China a Chile, ok, evito la contaminación de mandar material inerte de Chile a China, una cantidad importante de CO2, páguemelo. Evito que se haga, se funda con energía sucia en China y lo hacemos con energía verde. Pero eso es cambio de mentalidad. Esto es un negocio. Lo verde, puedo hacer una economía verde con rentabilidad con privados. La cosa es que hay que ver. Y eso quizás es lo que estaba pensando Óscar y en eso estoy de acuerdo. Ok. En una proyección de ese tipo. Se nos acabó el tiempo. Alejandro Mico, economista, ex subsecretario de Hacienda, muy interesante. Muchas gracias por venir al canal. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pausa, está por llegar el presidente Boric. Hay novedades eventuales.